Una vez más, agradecido con Dios por la bendición de permitirme llegar hasta ustedes a través de esta plataforma virtual. Por ahí me hicieron el reclamo de no enviar el saludo que anteriormente en el mensaje del domingo pasado no mandé. Y quería hoy saludar a mi hermano Ramón, mi hermano Ramón Salgado, allá en Canadá. Saludos, pastor. Y también a mi hermano Roger en los Estados Unidos. Y a todos los que se unan a esta transmisión, bienvenidos. Y gracias por estar conectados y estar juntos compartiendo la palabra que el Señor me ha dado para ustedes en este momento. Sin más preámbulo, vamos a entrar en detalles. Quiero compartir un mensaje con ustedes que se llama Reflexión, Arrepentimiento y Santificación. Vuelvo y repito. Reflexión, arrepentimiento y santificación. Este mensaje es para la familia, para usted como creyente, para usted como líder, para todos aquellos que profesamos la fe cristiana. Primera de Pedro, en una de las epístolas que el apóstol Pedro le envió a la iglesia, en el capítulo 2, en el verso 9, dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es interesante porque el texto hace mención de 4 atributos que eran exclusivos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hay 4 atributos aquí que el apóstol Pedro le atribuye a la iglesia, que antes solamente era atribuido al pueblo de Israel, para decirnos que estamos en las mismas condiciones delante de Dios que tenía el pueblo de Israel en cuanto al requerimiento de Dios en nuestra forma de vivir y en nuestro estilo de vida. No es menos la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios, así como lo tenía el pueblo de Israel también, y así como Dios se lo demandaba al pueblo de Israel. Pedro, el apóstol, le dice a la iglesia: ustedes son el pueblo de Dios, ustedes son real sacerdocio, ustedes son linaje escogido. Y esta declaración de Pedro nos pone en igual condiciones de responsabilidad de vivir una vida santificada, apartada para Dios, dando testimonio de cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos y podamos convertirnos así en un modelo a seguir, que podamos convertirnos así en una inspiración, motivación y un estímulo para la gente de afuera que no conoce a Dios a vivir como nosotros vivimos. Pero no solamente el reproche de Dios al pueblo de Israel era en aquel entonces del Antiguo Testamento, también lo es ahora, porque hemos dejado de brillar, hemos dejado de resplandecer, hemos dejado de llevar ese mensaje de nuestro estilo y forma de vida que Dios nos ha mandado a llevar para que el mundo, el que no conoce a Dios, pueda imitarlo y a la vez pueda, de alguna forma, querer vivir como nosotros vivimos.
la pregunta es, ¿realmente la gente que no conoce a Dios quiere vivir como nosotros vivimos? ¿Quieren ser como nosotros somos? Es una buena pregunta. Somos el pueblo de Dios. En el libro de Amós, quiero compartir también con ustedes, hay una palabra y un reproche que Dios le hace al pueblo de Israel en el libro de Amós, fuerte. Y note qué interesante la palabra que Dios le hace al pueblo, le da al pueblo de Israel a través de este profeta. Amós capítulo 4, versos 6 al 10. Leo para ustedes. Os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían entonces 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento del este y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, vuestros caballos fueron capturados, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Note cómo recurrentemente Dios hace un reproche al pueblo de Israel, que aún en medio de la calamidad y de las circunstancias difíciles por las que pasaron, y entre esas, note que en el verso 10 hace mención de mortandad, que en otras versiones dice peste, que son sinónimos de pandemias, que son sinónimos de este tipo de situaciones que estamos viviendo. No es la única vez que la humanidad ha sufrido de pestes y de mortandad por medio de enfermedades. Desde mucho antes, Dios ha permitido inclusive este tipo de pruebas para que el pueblo, especialmente el pueblo de Dios, reaccione, se arrepienta, medite, se arrepienta, se santifique y muestre la verdadera identidad a la cual Dios les ha llamado. Por eso Dios le reprocha al pueblo en casi todos los versículos: mas no os volvisteis a mí. Mas no os volvisteis a mí. Reflexión, arrepentimiento y santificación vienen producto de una profunda reflexión y de pensar en qué cosas hemos dejado de hacer que no han honrado a Dios y en qué cosas estamos haciendo que deshonran a Dios. Y creo importante este tiempo en el que las circunstancias nos han confinado a nuestras casas, a poder tener el tiempo suficiente para pensar y reflexionar como pueblo de Dios, como iglesia,
qué cosas he dejado de hacer y qué cosas necesito hacer nuevamente para honrar el nombre de Dios. En el contexto de este versículo, que en este texto que acabamos de leer de Amós 4, ellos creían en Dios, como usted y como yo, pero vivían en su estilo de vida, vivían dándole la espalda a Dios. ¿Acaso no es así lo que vemos hoy en nuestras iglesias? ¿Acaso no es este el estilo de vida de la iglesia? Creen en Dios, pero viven como dándole la espalda a Dios. El otro aspecto del contexto en el que Amós anuncia esta palabra al pueblo de Israel es la prosperidad financiera que ellos tenían. Y en medio de esta prosperidad financiera también surgió la avaricia, la desigualdad, el oportunismo, surgió la injusticia. Los más fuertes estaban sobre los débiles, los poderosos sobre los que estaban en total desigualdad y no tenían las oportunidades que otros tenían. Esto da como resultado una falsa religiosidad. La falsa religiosidad tiene como una de sus principales características el hecho de profesar a Dios, pero negarlo con nuestra forma de vida. La falsa religiosidad es esa en la que yo me ufano de hablar de Dios como lo mejor para mí, lo principal para mí, pero en mi forma de vida y en mi actuar, de mi estilo de vida, lo niego completamente. Otra de las características del contexto en que Amós le da esta palabra al pueblo de Israel es la indiferencia hacia lo sacro, la indiferencia hacia lo que es de Dios. Y hay un texto en Malaquías que compartía con parte de la iglesia hace unos días atrás. Malaquías 1, capítulo 6. Vea qué palabra más fuerte la que Dios le exhorta a Israel, a su pueblo. Y es la misma palabra de exhortación que hoy Dios nos hace a nosotros, su pueblo, su iglesia. Recuerde, somos el pueblo de Dios. Estamos delante de Dios ante la misma responsabilidad que tenía el pueblo de Israel, de llevar la encomienda del estilo y de la forma de vida que Dios quería que Él mostrara al mundo. Y nosotros, al igual que el pueblo de Israel, como pueblo de Dios y como iglesia, hemos dejado su palabra y nos hemos ido a decirle amén a fábulas y a doctrinas de hombres. Pero vea lo que Dios le reprocha a los sacerdotes, a los líderes del pueblo de Israel, a los líderes religiosos del pueblo de Israel. Note lo que les dice en Malaquías capítulo 6, capítulo 1, verso 6. El hijo honra a su padre y el siervo honra a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y todavía decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa
del Señor es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo eso? O cuando ofrecéis al animal enfermo, ¿acaso no es malo eso? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le será grato o te acogerá con benevolencia? Dice Jehová de los ejércitos: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¿Cómo podéis agradarme, dice el Señor, si hacéis estas cosas? Si ustedes le preguntaban al pueblo de Israel en aquel momento, en el momento en que Dios le da esta palabra a Malaquías, si ustedes le preguntaban al pueblo de Israel, ¿ustedes menosprecian a Dios? Por supuesto que no. Dios es lo más importante para nosotros. Dios es lo mejor para nosotros. Dios es aquí y Dios es allá. Y se hubiesen seguramente, como muchos de nosotros, llenado la boca hablando de la grandeza y de lo lindo que es Dios para mí. Pero vea lo que Dios, conociendo el corazón de ellos, les dice. Aquí Dios les está dando como una radiografía realmente de lo que hay en el corazón de ellos. ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Así vivían ellos. Así actuaban ellos, creyendo que la mesa del Señor era despreciable por la forma en que ellos actuaban. Dios les había demandado en el pasado que la ofrenda del sacrificio tenía que ser perfecta, sin defectos, tenía que ser pura. Y lo empezaron haciendo, se esmeraban por hacerlo, pero al pasar del tiempo fueron menospreciando lo sacro, fueron diluyendo y creyendo que las cosas de Dios no eran tan importantes, que Dios de repente no se iba a demandar tanto como para hilar tan delgado. Eso es lo que ellos creían. Y poco a poco fueron disminuyendo y diluyendo el sentido de lo que Dios siempre ha tenido por excelencia. Darle a Él lo mejor y lo primero de lo que yo tengo y de lo que yo soy. Por eso el reproche, por eso el reclamo de Dios a este pueblo. Y es el mismo que Dios nos hace a nosotros hoy. ¿Por qué menospreciáis las cosas de Dios? Yo podría decir, en el contexto de nuestro tiempo, ¿por qué menospreciáis a Dios llegando tarde a sus reuniones? ¿Por qué menospreciáis a Dios dándole cuando solamente te sobra o cuando solamente las cosas marchan bien? ¿Por qué? Él es el mismo, hermano, es el mismo reproche, es el mismo reclamo de Dios al pueblo de Israel, el que nos hace hoy a usted y a mí. ¿Por qué me menospreciáis, dice el Señor, viniendo a mí como si vinieras a cualquiera? Porque aún muchas veces tenemos en mayor honra y en mayor respeto y consideración al jefe o a la persona que consideramos importante que al mismo Dios. Y todavía Dios les pregunta: preséntenselo pues a su príncipe, preséntenle a su príncipe esas cosas como me las presentáis a mí. Dice el Señor: ¿acaso le será grato? ¿Acaso se agradará de eso? Si ustedes no lo hacen con sus príncipes, dice, ¿por qué me lo hacéis a mí? Si ustedes no llegan ni por nada del mundo llegarían tarde a la reunión con alguien importante, a quien ustedes consideran importante.
¿Por qué si nunca mancharían su reputación llegando tarde a una reunión con alguien importante? ¿Por qué lo hacen llegando tarde a las reuniones de la iglesia? Eso es menospreciar a Dios. Pero si usted le preguntaba a ellos en el contexto del texto, no, jamás. Dios es lo primero y lo mejor para nosotros. Pero en su corazón y en su estilo y forma de vida decían otra cosa. Esa era la situación de del pueblo de Dios en aquel momento. ¿Se parece hoy a la iglesia este panorama que pinta Malaquías? Es una pregunta. ¿Ustedes creen que se parece este contexto de Malaquías y de Amós al contexto de nuestro tiempo con la iglesia? Indiferentes. Estaba en medio de tanta información que me ha llegado o que nos ha llegado a todos. Estaba leyendo que en estos 4 meses de crisis de la pandemia han muerto alrededor de 14,000 o más personas. En 4 meses, de diciembre a la fecha. Pero de igual manera, en estos 4 meses, han muerto 16,000 niños de hambre. Y no nos damos cuenta. Se han abortado en 4 meses alrededor de 13 millones de niños. En 4 meses, hermano, alrededor del mundo. La diferencia del caso de la pandemia es que me puede afectar a mí o puede afectar a algún familiar. El caso de los niños que mueren de hambre y de los niños abortados no es conmigo. No me afecta. ¿En qué me puede afectar a mí? Pero Dios no es indiferente a estas cosas. Dios no está, hermano, ausente de esta realidad. No. Al contrario, Dios desde los cielos está viendo la injusticia de los hombres. Dios desde los cielos está viendo la calamidad en que el mundo ha caído, la degradación moral. Dios desde los cielos ha visto la injusticia de los hombres, la violencia de la sociedad. Y cuando les compartía el libro de Amós, nos arroja a la realidad de que muchas veces Dios permite las circunstancias de calamidad, de dificultad, para que podamos llegar a una condición de profunda reflexión, arrepentimiento y santificación. ¿Cómo vivimos hoy? Como cristianos, como creyentes, ¿cómo vivimos? ¿Cómo es nuestra forma de vida y nuestro estilo de vida? ¿Es igual o es parecido a cómo viven los de afuera? Los que no conocen a Dios. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo hablamos de las circunstancias? ¿Somos igual o peor de negativos y de trágicos? ¿O cuando hablamos infundimos esperanza? ¿O infundimos nuestra confianza en el Señor? Yo estoy convencido de que Dios quiere que nosotros marquemos diferencias en nuestra forma y estilo de vida con respecto a los que no conocen a Dios. El problema es cuando casi somos iguales a los que no conocen a Dios. Dios no pasa por alto la injusticia de los hombres. Dios, hermano, no está ausente de todas estas cosas, pero quiere, en medio de la permisividad de las circunstancias, llevarnos, empujarnos
precisamente a estos tres aspectos de los que les dije al principio: reflexión, arrepentimiento y santificación. Hay un texto que en algún momento compartí con la iglesia y que me parece muy atinado volver a referirme a él, y está en el libro de Crónicas. El libro de Crónicas, en el capítulo 20, el rey Josafat es asaltado por una noticia que turba su corazón. Tres pueblos, los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir, se confabulan en un solo ejército para borrar de la faz de la tierra al pueblo de Judá, al pueblo de Dios. Y le llega la noticia a Josafat de que un gran ejército, tan numeroso, le dijeron, como la arena del mar, viene contra ti y contra Judá. Y el verso 3 hace una referencia que hoy quiero destacar en medio de esta realidad que estamos viviendo nosotros como pueblo de Dios, y de la que no estamos ajenos y de la que no nos escapamos. Josafat tuvo miedo. ¿Acaso no es el temor o el miedo algo natural en el ser humano? ¿Acaso cuando nos sorprenden y nos asaltan este tipo de noticias, no desfallece el corazón por muy espiritual que seamos? Llega un momento cuando sentimos que flaqueamos. Y Josafat no fue la excepción. Tuvo miedo. Y se humilló su rostro. Y humilló su rostro. Y humilló su rostro. Y humilló su rostro para consultar al Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Humilló su rostro para consultar al Señor. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Dios, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Es un tiempo de unidad. Es un tiempo para conversar, para unir a la familia y juntos tomar decisiones, acuerparse, cobijarnos todos en medio de esta situación. No es tiempo para seguir viviendo cada uno en lo suyo. Es tiempo de estar unidos, juntos, buscando a Dios en familia. El rey no se fue solo. El rey no buscó a Dios solo. Él pregonó ayuno y convocó a todo Judá para que juntos pudieran humillar su rostro y buscar a Dios. A Josafat lo asaltó de repente la noticia de que un ejército numeroso venía contra ellos. Pero hoy la realidad de nosotros es que no estamos enfrentados a un enemigo que puede destruir un país. Estamos enfrentados a un enemigo invisible que está destruyendo la vida de en muchas naciones del mundo. Este enemigo ya ha matado a muchos y posiblemente mueran otros. Este enemigo es más poderoso que cualquier ejército de cualquier nación poderosa. Este enemigo ha puesto cabeza abajo a todo el mundo entero. No solamente una nación, no solamente Europa, a todos los continentes del globo están siendo abatidos por este enemigo.
Y es tiempo de que podamos estar juntos. Usted como sacerdote de su casa, usted como líder de su casa, sea hombre o sea mujer, convoque a la familia. Compartan juntos la palabra. Oren juntos. Humíllense, arrepiéntanse de lo que han hecho y de lo que no han hecho. Es tiempo de buscarlo en unidad, en familia. Pero hay un verso, el verso 9, que dice así: Señor, si mal viniere sobre nosotros, si mal viniere sobre nosotros, está hablando al pueblo de Dios, está hablando el pueblo de Dios. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, le dice el Señor, clamen, pidan el socorro de Dios, humíllense, reconozcan su impotencia y reconozcan la omnipotencia de Dios. La consolación viene después del arrepentimiento. Podríamos pensar en traer un mensaje de consolación y de esperanza, pero, amados hermanos, la tonada de Dios siempre ha sido: arrepiéntanse, arrepiéntanse, santifíquense, especialmente a la iglesia, especialmente al pueblo de Dios. Esto que estamos viviendo es un jalón de orejas para la iglesia primeramente, porque el juicio empieza por casa. Decía la semana pasada en el mensaje anterior, ¿cuál es el mensaje que ahora es importante? ¿Cuál es el mensaje que hoy cobra sentido? Es el mensaje de Cristo, esperanza de gloria. ¿Cuál es el mensaje que cobra sentido hoy? Es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de los beneficios de la cruz de Cristo en la vida del creyente. Y siempre será el mismo mensaje el que cobre sentido y valor en cualquier circunstancia, sea de circunstancias difíciles o sean circunstancias de bonanza y prosperidad y bendición. Siempre será el mismo mensaje el que cobre sentido en la vida del creyente. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. En este contexto de Crónicas, interesantemente Josafat le hace mención a Dios y le dice, haciéndole referencia a cuando Salomón celebró la inauguración del templo. Él le dice, Josafat dice, hablando del templo, hablando de su casa, porque tu nombre está en esta casa. Tu nombre. Porque tu nombre está en esta casa. El nombre de Dios
el nombre de Dios tiene una significancia importante porque el nombre de Dios es el carácter de Dios en la iglesia. En el contexto de Segunda de Crónicas de Josafat en aquel momento, dice, tu nombre está en esta casa. Hermanos, el nombre de Dios está en la iglesia. El nombre de Dios está en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de usted y hablo de mí. El nombre de Dios, el carácter de Dios, la reputación de Dios está en la iglesia. Y cuando nosotros no andamos conforme al estilo y forma de vida que Dios requiere de nosotros, estamos mancillando el nombre de Dios. Estamos haciendo afrenta del nombre de Dios. Y por eso es urgente que en medio de situaciones como esta, volvamos nuestros ojos a Dios. Primordialmente y principalmente nosotros, la iglesia. Porque esto se trata de nosotros, la iglesia, como pueblo de Dios. El mensaje que el Señor le está dando a los que somos responsables de lo que compartimos con la iglesia. He estado dándome cuenta que aquellos hombres, aquellos predicadores, aquellos pastores que tienen sana palabra, sana doctrina, hombres de Dios, responsables con lo que hablan y con lo que dicen, he venido descubriendo que es el mismo mensaje, el de uno y el del otro. Arrepentimiento. Arrepentimiento para la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo podrá durar esto, pero el tiempo que dure será suficiente para que podamos volvernos a Dios. Y especialmente aquellos que estamos en una posición de liderazgo, tanto dentro de la iglesia como en nuestras familias. Dios nos está demandando, queridos hermanos, nos está demandando arrepentimiento. Dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Y cómo me puedo volver a Dios? ¿Cómo puedo volver mi rostro a Dios? Podemos definirlo de una manera conceptual, pero en la praxis de nuestra vida cristiana, ¿cómo puedo volver mi rostro a Dios? ¿Sabe? Volviendo al texto de Malaquías, considero que la mejor forma de volver a Dios es tomando muy en cuenta y muy en serio su palabra y haciendo de ella nuestro estandarte de vida. Volverse a Dios es andar en la palabra. Volverse a Dios es obedecer la palabra. Y eso es a lo que Dios quiere llevarnos en medio de esta crisis. Porque viene la segunda parte de la crisis, la financiera. Sí, hermanos. Hemos estado sufriendo los embates de la crisis a nivel salud, pero viene la segunda parte y es la financiera. Pero al hombre, cuando le tocan la bolsa, cuando le tocan la plata, es cuando reacciona. Y yo espero que en medio de las crisis podamos reaccionar. En medio de la crisis que pueda venir, podamos reaccionar. ¡Ey! Escuche lo que Dios está demandando de usted. Y hasta que no se vuelva a Dios, hasta que no vuelva sus ojos a Dios, amado hermano, seguirá Dios por gracia y por misericordia tratando con tu corazón. Sí, Dios es paciente y misericordioso, compasivo, lento para la ira, más grande en misericordia. Sí, amados, por amor, Dios seguirá tocando la puerta. Por amor, Dios seguirá insistiendo, ábreme, amada mía, ábreme, esposa mía. Ya es tiempo de que dejemos de ser
el cristiano o la cristiana de aquí para afuera y tomemos muy en serio al Dios de la iglesia, al Dios de Israel, al Dios de la eternidad, al Dios omnipotente, al Dios eterno, santo, santo, santo. Padre, llévenos, Señor, a una profunda reflexión. Y llévenos, Señor, a escudriñar nuestros corazones y saber, oh Dios, en qué te hemos fallado. En qué hemos sido livianos a la hora de darte y darnos como usted lo pide. Señor, ayúdanos a poder entender y saber qué cosas tenemos que corregir, qué áreas de nuestra vida y aún de nuestras relaciones con nuestro prójimo tenemos que enmendar. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder reflexionar, a arrepentirnos y a determinar en nuestro corazón vivir una vida santificada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, el Señor les bendiga grandemente, fortalezca su fe y su ánimo no desfallezca. Mantenga ondeando la bandera de nuestra victoria en Cristo Jesús. Que Dios les continúe bendiciendo. Por ahí recibí un mensaje también de mi hermano, de unos hermanos muy amados que están en el Perú, que se unieron a la transmisión del domingo anterior. Les envío un saludo especial a mis hermanos allá en Perú, a los hermanos de Colombia, Nicaragua, Estados Unidos, Canadá, que nos sintonizan. Bendiciones, amados. Dios, el Dios de paz, guarde sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.